10:44, información de El Momento. Conectamos con Francisca Cárdenas. El Partido Socialista ha decidido suspender su participación en la alianza oficialista a propósito de lo sucedido el día de ayer con el caso de Gustavo Gatica. Escuchemos lo que está declarando hasta ahora el diputado Leiva. Abuso de la autoridad, que tiene que ser con incumplimiento de los reglamentos. Y el Ministerio Público es la acusación. Y los querellantes también omitieron establecer cuáles fueron los reglamentos que no se cumplieron en el caso del uso de la fuerza. Y esos elementos estaban en la investigación. Jurídicamente, en mi opinión, es un error. Pero su postura se contradice con la del gobierno, diputado. Es que yo no soy de gobierno, soy parlamentario del Partido Socialista. Diputado, yo quería preguntar respecto de si consideran que fue un error que la ley Nair Retamal tuviera retroactividad. Toda norma penal que favorece a un imputado, toda norma penal siempre tiene efecto retroactivo cuando lo favorece, pero le vuelvo a insistir, en este caso, cuando se señala que hay legítima defensa privilegiada que favorece al imputado, eso no corresponde, es no leer el fallo, es no saber nada de derecho, es deslealtad y, a mi juicio, deshonestidad intelectual, porque, insisto, lo que hace el tribunal en su veredicto es acreditar copulativa y expresamente cada uno de los requisitos para configurar una legítima defensa que está desde que el Código Penal es tal, del 1874. ¿Cómo queda el oficialismo ahora con esto? ¿Se quiebra? No hay un quiebre, lo que sí hay un momento de reflexión complejo, porque no entendemos de una manera artera y desleal, se ataca una norma del gobierno del propio presidente Boric. Aquí usted señalaba, oiga, es que esta ley es del sector, esta ley fue promovida, tramitada, con urgencia por parte del Ejecutivo y fue promulgada por parte del gobierno del presidente Boric. Entonces ahora desafectarse, además de una manera falaz, de una norma que no aplica en el caso de un veredicto, no creo que no corresponde. Sí es importante siempre relevar y señalar, primero, que discrepamos de los fundamentos del veredicto, no compartimos la sentencia, particularmente el nivel de proporcionalidad que configura la eximente de responsabilidad de legítima defensa, pero recién vamos a conocer el fallo y sus fundamentos el día 13 de mayo, en 5 meses más. Y a partir del 13 de mayo y la notificación de esa sentencia, recién se inician los plazos que pueden durar hasta 30 días por la extensión del juicio oral para que el Ministerio Público y los querellantes puedan solicitar la nulidad o revisión de ese proceso. Entonces, sobre reaccionar, imputar indebidamente intencionalidad o atacar una norma, creo que no corresponde, desconocen la norma, no leyeron el fallo, pero hay una deslealtad muy importante con otros parlamentarios que no solo aprobamos, sino que promovimos una ley. ¿Le advirtieron eso al gobierno? Siempre, porque nosotros tramitamos esta ley, la promovimos, la indicamos además. Incluso del Senado, que venía mucho más fuerte, nosotros la moderamos. Y es fruto de un proceso de formación de la ley. Entonces llama profundamente la atención que cuando una ley puede ser compleja, oye, yo no la aprobé, yo no estuve ahí. Eso es deslealtad y deshonestidad. Ahí entonces la decisión del Partido Socialista, vamos a preguntarle también a un diputado que también es del gobierno del Frente Amplio, del partido del presidente Gabriel Boric, diputado Brito. ¿Cómo se toma esto? Lo veíamos sorprendido preguntándole al diputado Leiva qué pasó. Sí, bueno, nosotros entendemos de que están molestos porque no están conformes cómo se está aplicando la ley que promovieron, pero el gobierno y nuestro compromiso con el país es mucho más allá que con una ley en particular. Ellos tuvieron una postura en la ley Nair Retamal, nosotros tuvimos otra, y eso no significa que no vamos a trabajar por lo que tenemos en común por Chile. Lamentablemente han anunciado de que parece en las próximas horas tomarán una decisión respecto a ser parte o no de la coalición de gobierno. Lo lamentamos, esto yo lo comparo como cuando la democracia cristiana en el gobierno de la presidenta Bachelet dijo que no había leído el programa. Aún están a tiempo de actuar con madurez, con responsabilidad, pensando en el nuevo ciclo político que se inicia y la responsabilidad que tenemos juntos en contribuir a Chile. Así que esperamos que se enfríen un poco, que tomemos esto con mesura y también que nos expliquen qué significa lo que están anunciando. ¿Significa que el ministro Montes va a salir del Ministerio de Vivienda y que el Partido Socialista va a abandonar todos los servicios que tiene en todo el país? Ellos tendrán que responder. Acá van a encontrar siempre buena disposición a poder contribuir, no en función de cosas que no son, sino en función de lo que tenemos en común. ¿Se equivocó el gobierno al presentar este proyecto que terminó siendo ley? O sea, nosotros votamos en contra los artículos que dicen relación con la legítima defensa privilegiada. Justamente lo que estaría beneficiando a Claudio Crespo según los parlamentarios. Exacto, pero yo no pongo en duda mi compromiso con la coalición por tener una diferencia en una ley.
Para nosotros entendemos que hay frustración en el Partido Socialista porque la ley que promovieron no se está aplicando como deseaban y tenemos una opinión distinta a ellos en materia jurídica y política en esta materia. Sin embargo, nuestro compromiso con Chile es mucho más grande, es mucho más amplio y profundo y tienen que pensar que se inicia un nuevo siglo político. Ellos y nosotros perdimos en la elección presidencial. ¿Y cómo vamos a enfrentar el siglo que viene si no es con la mayor unidad política y social posible? Para lo cual les pido que primero expliquen lo que están anunciando, qué significa que abandonarían la coalición, significa que el ministro Montes abandona el Ministerio de Vivienda y que la reconstrucción va a quedar en manos de nuevas autoridades. ¿Qué es lo que significa? Pero por sobre todo también que actuemos con mesura, con responsabilidad y esperamos que al final del día podamos salir unidos pensando en lo mucho que tenemos por trabajar, sobre todo frente al escenario adverso que se ve tanto en el mundo como en el país. Gracias, diputado. Vamos a preguntarle también al diputado Alessandri. Diputado, ¿cómo ve estas críticas a la ley Naín Retamal que justamente ustedes como oposición apoyaron en su minuto con las víctimas también? Estaban las víctimas del estallido social en la votación, recordemos, en marzo y abril del 2023, pero también las víctimas, digamos, de carabineros que fueron asesinados en el incumplimiento de sus funciones. Mire, aquí la discusión es mucho más simple. Yo soy firmante de esa ley, promoví esa ley, estoy orgulloso de lo que ha logrado esa ley. La pregunta es, ¿qué puede hacer un carabinero cuando un manifestante se toma una calle, lanza objetos contundentes potencialmente letales a la fuerza policial y tira bombas Molotov? ¿Puede el Estado ocupar la fuerza legítima? Nosotros creemos que sí. Y en esa interacción de la fuerza legítima contra el manifestante violento ilegítimo pueden haber heridas. La herida que le ocurrió al señor Gatica es terrible. El despoje de 5 años de su vida que le ocurrió al comandante Crespo también es terrible. ¿Pero la legítima defensa benefició a Crespo? No solamente la legítima defensa que existía de antes, pero también la ley Naín Retamal hace un cambio muy importante que dice que se presume que usted empleó el medio idóneo, que si ocupó la escopeta antidisturbios era porque era el medio idóneo y la Fiscalía tenía que debatir eso y echar abajo esa presunción que plantea la ley Naín Retamal. Y la Fiscalía no fue capaz de hacerlo, por eso que es tan contundente el fallo. Perdón. Gracias, diputado. Ahí están entonces las distintas reacciones. José, acá en el Congreso lo veíamos desde el Frente Amplio, también desde el Partido Socialista, tras esta decisión del partido de salirse del comité político luego de lo que fueron las declaraciones, el veredicto de ayer en torno a Claudio Crespo. Y recordemos, de marzo a abril del año 2023, cuando fue discutida y tramitada esta ley Naín Retamal, como te decía y como recordábamos también con las víctimas del estallido social en los distintos asientos alrededor también de lo que fue esa discusión tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado, y también con las víctimas y familiares de carabineros asesinados en el cumplimiento de sus funciones, que finalmente le otorgó más beneficios y facultades de protección a las policías y que sería justamente, como decía el diputado Raúl Leiva del Partido Socialista, la legítima defensa privilegiada que queda dentro de esta ley Naín Retamal, que fue despachada ley en abril del 2023 y además por parte del Ejecutivo también lo que habría beneficiado a Claudio Crespo, José. Francisca, Muy te quería tenso hacer... el ambiente acá en el Congreso. Sí, así se ve. Y te quería hacer una pregunta sobre las declaraciones que ya nos presentabas anteriormente. ¿Qué tan representativo de todo el Partido Socialista, y sumo en la pregunta a la directiva nacional del PS, es la decisión que tú nos comentabas? Mira, aquí podemos ver, están reunidos el diputado Manucheri, también el diputado Leiva y varios parlamentarios conversando sobre lo que fue esta decisión también del Partido Socialista, y lo que sabemos es que viene viajando a Valparaíso la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, de una manera bastante urgente, según nos informó nuestra compañera Macarena Román también, que está reporteando también el tema, y vimos muy nervioso al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, entrar al PS, al comité del Partido Socialista acá dentro de lo que es el sector del Pensador de la Cámara de Diputados, y después salir, máximo 5 minutos estuvo en el comité y después se fue de nuevo a las Express, que es donde se reúnen cerca de la sala de la Cámara de Diputados los distintos ministros que ven los proyectos políticos acá en el Congreso y que suelen estar siempre en el Congreso, él y también la ministra de las Express, Macarena Lobos. Así que estamos en eso, estamos viendo todas las reacciones. En este momento vemos a los parlamentarios conversar también también tenemos reacciones de la presidenta del Partido Socialista, así que escuchemos eso. Para dar a conocer algunas resoluciones que adoptamos en una reunión de mesa de emergencia que hicimos anoche en atención a las agresiones que sufrió el Partido Socialista ayer por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista,
y también porque somos todos miembros de una alianza de gobierno hasta hoy día y es bastante sorprendente que sean partidos partícipes de esta alianza, incluso el partido del propio presidente de la República, los que ataquen al gobierno, porque cuando se ataca un proyecto de ley que fue objeto de trámite por parte de la ministra del Interior, que fue priorizado por las Express y que fue incluido dentro de la lista de logros del gobierno, bueno, es muy sorprendente lo que ocurre y por supuesto el Partido Socialista va a tomar y va a dar a conocer su reacción. ¿Ya? Gracias. Ahí entonces veíamos las reacciones, como te comentaba José, ella viene viajando al Congreso ya para lo que van a ser reuniones importantes, bastante tensas en el Partido Socialista con la bancada de diputados, también con algunos senadores y por supuesto también con el ministro Elizalde, que era uno de los más sorprendidos y preocupados. Pudimos ver en sus gestos también entre los parlamentarios del Partido Socialista y porque el diputado Brito le pregunta delante de varias personas al diputado Leiva qué había pasado, que estaba sorprendido con esta definición que además él informó a través de la prensa en torno a lo que es la ley en Retamal y todo lo que ocurrió con Gustavo Gatica, diputado electo. Claro, y vamos a quedar atentos, Francisca Cárdenas, a saber en qué se traduce esta decisión del Partido Socialista. Es bien tajante la senadora Paulina Bodanovich en la declaración que escuchábamos recién cuando dice parte de la alianza de gobierno hasta hoy. ¿En qué se va a traducir eso? Ahí el diputado del Frente Amplio que conversaba contigo también señalaba si eso podría eventualmente significar la salida incluso de ministros de Estado del gobierno a propósito de esta decisión. Y bueno, y sumo este tema que estamos conversando contigo en el despacho, Francisca, a una entrevista que tuvimos un rato atrás con el senador del PPD, Jaime Quintana, quien a propósito de estas mismas críticas, luego de la absolución de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, señalaba que se hace mucho más difícil pensar en una coordinación futura con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, a propósito de las críticas que han hecho al socialismo democrático. Por lo tanto, si esta decisión que se da a conocer el día de hoy del Partido Socialista escala en reacciones, es muy probable que tenga un impacto incluso cuando hablemos de formación de coaliciones pensando en la futura oposición, Francisca Cárdenas. Francisca. Bien, perdió el retorno Francisca Cárdenas desde el Congreso Nacional. Vamos a seguir conectados con ella más adelante. 10 de la mañana con 57 minutos. Seguimos avanzando y les cuento.